Hola amigos y amigas, gracias por estar una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Mi nombre es Luz Huelmas. Hoy tenemos un personaje súper hermoso, es una mujer. Desde que empecé estos videos siempre he hablado de los hombres protagonistas de la Biblia, pero creo que ya era hora de que involucráramos a una mujer. Y he escogido una mujer que definitivamente nos enseña muchísimo y que aparte de que es muy hermosa, pues es una mujer que sin duda tuvo un gran rol en la Biblia. Y lo más lindo de esta mujer es que lo que ella hace y todas esas características que la identifican y que precisamente por eso aparece en la Biblia, pues son muy significativas y nos van a aportar muchísimo en nuestra vida diaria. Bueno, el nombre de este personaje, para que arranquemos de una vez, pero como les digo, es un personaje muy lleno de colores, de matices y de facetas, es la hermosa Abigail. Abigail era una mujer que estaba casada con un hombre que se llama Nabal. Esta historia ocurre básicamente con tres personajes que se encuentran. Son el rey David, que en ese momento cuando se encuentra con ellos no era rey todavía, Abigail, que es la protagonista de nuestro video hoy, y su esposo Nabal, como ya les había comentado. Estos son los personajes principales en esta historia. Aparecen otros personajes, pero nos vamos a concentrar sobre todo en Abigail. Obviamente vamos a hablar un poco del rey David para contextualizarlos, vamos a hablar de quién era Nabal, pero solamente con ese propósito, para dar un contexto. Y bueno, después vamos a analizar a Abigail. Bueno, antes de iniciar con la historia de Abigail, quiero darles un breve contexto de quién era también el rey David y por qué se encuentra con estos dos personajes. David era, como muchos ya saben, había sido pastor cuando niño, pastor de ovejas cuando fue joven, pero él fue ungido a través del profeta Samuel para ser el sucesor del rey Saúl. Entonces, cuando Saúl se entera de eso, porque se lo dice el profeta Samuel, Saúl se llena de rabia, de celos y de envidia y lo empieza a perseguir. A pesar de que David siempre había sido un siervo fiel, como lo dice, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Es decir, David era una persona que la querían los oficiales, lo querían todos los soldados, y precisamente porque siempre había obedecido al rey Saúl, pues por eso el rey Saúl le dio ese cargo tan importante. Incluso cuando él se encuentra, van a ver más adelante en el video que cuando él se encuentra con Nabal, que Nabal dice, ¿quién es este tal David? Debe ser que se le escapó a su amo, lo trata como así. Nos damos cuenta que eso es un acto de grosería por parte de Nabal, porque le está diciendo como si David fuera un mentiroso y que se está escapando, cuando en realidad Nabal sabía que este era un hombre obediente, que era un ungido de Dios y que además estaba huyendo porque lo iban a matar. Pero bueno, después de este pequeño corte en el cual quería contextualizarlos, vamos a continuar con la historia de Abigail y estos otros dos personajes tan interesantes. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal, el hombre se llamaba Nabal, y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Bueno, vamos a parar aquí. Como les digo, no quiero que nada se nos vaya a desaparecer en medio de la lectura. Y aquí hay unas características muy importantes, tanto del personaje protagonista de este programa como del esposo, que es Nabal. Nos está diciendo claramente la Biblia que Abigail es una mujer muy hermosa y es muy inteligente. Y de Nabal nos dice que es básicamente un hombre que es insensato y que es insolente y de mala conducta, o sea, era una persona grosera, no tenía un buen comportamiento. Nos dice que es un hombre rico y que era descendiente o era de la familia de Caleb. No olvidemos que Caleb fue un hombre de Dios. Lo que de entrada nos está mostrando que muchas veces, aunque vengamos de familia, de creyentes, si no lo hacemos como una decisión propia y no es un camino que nosotros asumimos desde nuestra propia voluntad, por mucho que vengamos de una familia de Dios, eso no nos va a garantizar que nosotros vamos a ser seres bondadosos o seres de Dios. Aquí lo vemos claramente en el caso de Nabal. Pero bueno, como él no es el protagonista, no nos vamos a concentrar en él.
Entonces, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Bueno, paremos aquí otro momentico. Es muy interesante, por un lado, darnos cuenta que David, cuando envía a sus hombres a la casa de Nabal a pedirles, como él bien dice, lo que tengas a la mano, es decir, como ellos estaban en el desierto, agua, comida, cosas para que ellos pudieran sobrevivir. David llega en una actitud de humildad y de entrada bendiciendo no solo a Nabal, sino también a toda su familia, a todo lo que le pertenece a Nabal. O sea, él le da un trato muy, muy respetuoso a Nabal. Le pide con humildad que le ayude y le recuerda que él ha protegido a sus pastores en tiempos anteriores para que sus ovejas no fueran atacadas y que nunca pues le ha pedido nada a cambio, que esta sería una ocasión para que él de algún modo pues le devuelva como ese favor. Cosa que no es de extrañar en el sentido de que sabemos que David, antes de ser el rey del pueblo de Israel, había sido pastor. Entonces, eso de alguna manera nos muestra que sí, que es muy, muy cierto y muy probable que él efectivamente haya ayudado a esos pastores, de algún modo, pues se identificaba con ellos y les ayudó cuando ellos lo necesitaban cuidando de sus ovejas. Obviamente ya David no siendo pastor, pero pues con sus hombres los protegía, ¿no? Es decir, ya David llega con una actitud muy, muy amable hacia Nabal. Cuando David dice que él va en un buen tiempo, quiere decir que no en un tiempo de escasez, va a pedirle a Nabal en un tiempo de abundancia. Es decir, Nabal tenía suficiente para haberle dado algo a David en ese momento en que más lo necesitaba y sobre todo, pues al menos, como dice David, pues por agradecimiento de que David le había cuidado no solamente sus pastores, sino también sus rebaños, ¿no? Se los había protegido por mucho tiempo. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan, mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Aquí también es súper importante parar. Miren la respuesta que da Nabal. Definitivamente Nabal era un hombre necio. Incluso más adelante nos vamos a dar cuenta de que su nombre significa eso. Significa tonto, insensato. En palabras vulgares, Nabal significa estúpido. Nabal era un hombre estúpido. Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta por qué. Él sabía quién era David para empezar. Se hace el que no sabe. Él tenía que haber sabido quién era David porque ya estaba en todo el pueblo el run de que David había tenido la pelea con Goliat y había ganado. Se sabía también que David había sido el ungido a través del profeta Samuel, pero con la orden de Dios, de Jehová. Y se sabía que David iba a ser el próximo rey del pueblo de Israel. Es decir, que Nabal tenía que haber escuchado, e incluso suponiendo que no hubiera escuchado, como decía anteriormente, al menos por agradecimiento debe haber tenido un gesto de ofrecerle a David no solamente lo que David le pedía, sino mucho más. Pero bueno, no hizo ni una cosa ni la otra, lo que demuestra de entrada que era un hombre bastante estúpido y aparte de estúpido, pues malagradecido. Entonces dice, ahora, lo siguiente dice, ¿por qué he de compartir mi pan
mi agua y la carne que he reservado para mis, o sea, mis esquiladores. Si notamos la manera en que contesta, él habla de mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores. Era un hombre que definitivamente solo estaba metido en sí mismo. A él no le importaba nadie más. Él pensaba de hecho que todas esas posesiones que tenía eran producto de su trabajo. Después nos vamos a dar cuenta, que es importante analizarlo, que muy probablemente Nabal había sido bendecido con esas cosas, pero por la mujer sabia que tenía, ni siquiera por él mismo, que como él se lo otorga, ¿no? Mis, como si fuera producto de su esfuerzo. A veces las personas tienen bendiciones y ni siquiera son tan insensatas, por no llamarlas estúpidas, pero son tan insensatas que ni siquiera se dan cuenta que esas bendiciones no son por ellos mismos ni porque ellos se las merezcan, sino porque tienen al lado una persona sensata. En este caso, nuestra protagonista, una mujer, Abigail. Pero mire lo que ocurre después de que él da esa respuesta tan insensata. Dice, los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, es decir, ante David, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, imagínense la cantidad, 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, aquí entra nuestra protagonista, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos en el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda nuestra familia. Tiene tan mal genio que ni se puede hablar con él. O sea, esto es lo que el criado en la angustia va y le dice a Abigail. Ahí notamos unas cosas súper importantes. Notamos primero que todo que el criado tiene clarísimo que ni para qué perder el tiempo con el amo. Sí, como él bien lo dice, tiene tan mal genio que ni siquiera se puede hablar con él. Después nos damos cuenta que él confía en su ama, en este caso Abigail, porque la ve como una mujer que es capaz de algún modo de encontrar una solución para evitar la tragedia que se le va a venir encima por la insolencia del amo. Entonces le cuenta a ella con toda la confianza de que ella es una mujer que va a tener la sabiduría para resolver este problema. Vamos a ver qué dice Abigail. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada. Es decir, Abigail era una mujer, aparte de que era una mujer muy hermosa y muy sabia, era una mujer muy astuta, porque investigando me enteré que antes era como una especie de estrategia. Cuando se iba a regalar comida, se iba a hacer como una especie de ofrenda en este caso pues a una persona importante, porque ella sí sabía que David era el ungido del Señor y que iba a ser el próximo rey de Israel, como nos vamos a dar cuenta más adelante. Había una estrategia, era que cuando se iba a hacer un ofrecimiento de comida, se podía montar todo en un solo asno, pero si se montaba en varios asnos iba a dar la impresión de que era mucho más. Y ella lo utilizó como estrategia. Aquí hablan de que se montó ella y montó en varios asnos las provisiones que le iba a dar a David. Entonces era una mujer muy astuta y tenía su estrategia muy clara. Aquí dice, después de cargarlo todo sobre unos asnos. Entonces no era solamente porque no pudiera ponerlo todo en un solo asno, sino que ya tenía su plan también muy bien organizado, pues para dejar una mejor impresión frente a David. Montada en su asno, Abigail bajaba por la ladera del monte. Cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice.
Que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Bueno, David, aunque era un hombre que había sido ungido, aquí también se deja llenar de rabia. O sea, tenemos básicamente dos hombres llenos de rabia. Uno por la insolencia y por el malagradecimiento, y David que esperando que este hombre de alguna manera le compensara por lo que él había hecho cuidándole sus ovejas y a sus pastores, pues que le dio mucha rabia encontrar esa respuesta tan grosera y se llena de rabia y jura que va a matar no solamente a Nabal, sino a todos los empleados, incluyendo a Abigail. Es decir, iba a matar a todos los de la casa. No olvidemos que iba con 400 hombres, o sea que David iba dispuesto a todo. Entonces tenemos aquí dos hombres que están prácticamente a punto de crear toda una tragedia, uno por rabia y el otro por insensatez. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, lo que hemos dicho. El nombre significa eso. Le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? Que ella se echa la culpa, para empezar. Y no podemos interpretar esto como que ella va y habla mal del esposo. No, ella lo que está diciendo es que es un insensato, como diciendo: David, por favor, vea, no se ensucie. Después le dice: no se ensucie las manos porque mi marido es un insensato, y téngale lástima. Básicamente eso es lo que ella está diciendo. No vale ni la pena ponerse a discutir. De hecho, hemos visto que antes, ella cuando se va a encontrar con David, ella no le dice al marido, y no, eso no es como un acto de desobediencia, sino que es un acto de sabiduría, porque ella sabe que ¿para qué va a ir a discutir con una persona necia? No tiene sentido, eso es una perdedera de tiempo. Allí la cuestión era resolver el problema, y eso es justamente lo que ella hace, resuelve el problema. Entonces aquí, volviendo a lo que hablábamos antes, ella le dice a David: Señor, además vemos que ella se arrodilla, va a sus pies y le dice: no tenga en cuenta la necedad de mi esposo, yo me he hecho toda la culpa, es que yo no vi a tus mensajeros. Es decir, ella no le echa el agua sucia al esposo, ella asume la responsabilidad y lo justifica diciendo que, como no lo dicen estas palabras, pero yo lo siento así como: téngale lástima a mi marido, que él, su necedad lo acompaña a todas partes. Porque infortunadamente hay seres humanos que son así, que ¿para qué empieza uno a discutir? No hay necesidad de perder tiempo con la necedad. Son personas que probablemente pues cambien o no cambien, pero que mientras insisten en su necedad no vale la pena desgastarse, básicamente. Bueno, entonces seguimos. Estamos ahorita en versículo 26. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted ese regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esa servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Bueno, eso es muy bello, porque ella, primero que todo, allí le reconoce a David su unción. Ella sabe que David es un hombre de Dios y le dice: usted va a ser rey, usted tiene la unción, no se ensucie las manos con sangre de inocentes. Porque claro, David no solamente iba a matar a Nabal, sino, como decíamos, a los empleados, probablemente a los animales, a la esposa, bueno, a todo el que se encontrara. Allí ese rol de Abigail es fundamental, es súper importante, porque Abigail allí se vuelve una mujer pacificadora. Estos dos hombres que están a punto de iniciar un conflicto se calman por la palabra suave de Abigail. Eso es muy importante. Incluso eso lo encontramos en Proverbios, cuando dice: una palabra suave calma cualquier ira. Y justamente eso es lo que hace este personaje aquí.
le habla a él, le reconoce su unción, le reconoce que él es un hombre de Dios, lo salva de que en medio de un acto de rabia, David se fuera a ensuciar las manos de sangre y le dice que para qué lo va a hacer si más adelante se va a arrepentir y que es mejor que un hombre que va a ser rey no tenga eso en su conciencia. O sea que ella no solamente salva la vida del marido y de sus siervos o sus sirvientes, sino que también salva la conciencia de David. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido si David se unta las manos con sangre inocente? ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido con su unción? Ese rol de pacificador a mí me parece una cosa bellísima de este personaje. Pero no se puede ser pacificador sin sabiduría, por eso es tan importante. Incluso hubo una cosa que yo investigué y me pareció muy lindo, y es que Abigail significa la alegría, el júbilo del Señor, porque hemos visto que los significados tienen, los nombres tienen significados. En este caso Abigail, que es un nombre hebreo, viene de Abi o Abba, padre, y Gail, que no sé exactamente cómo se pronunciaría en hebreo, pero que Gail es como la alegría del padre, el júbilo del padre. Es una mujer que definitivamente con su comportamiento estoy segura que era la alegría del padre, y yo pienso que eso es lo que el padre quiere para todos nosotros, independiente que seamos mujeres o que seamos hombres, pero que con nuestro comportamiento le demos siempre esa alegría, y para dar esa alegría hay que tener discernimiento, hay que tener mucha sabiduría. Bueno, miremos a ver qué le contesta David. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Uf, qué maravillosa esa palabra. Y bendita seas tú por tu buen juicio. ¿Qué le reconoce ahí? La sabiduría, por tu buen juicio. Pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Uf, qué belleza es, hermoso. Las palabras suaves, eso es muy importante. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Otra vez la sabiduría. ¿Qué le va a decir a un hombre que está todo borracho? Es una perdedera de tiempo. Se calma y lo deja hasta el otro día. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Es decir, se dice que su corazón quedó paralizado, probablemente sufrió un ataque cardíaco y a los 10 días se murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. ¡Uf! Imagínense esta belleza. La historia, después de que a Abigail le tocó sufrir tanto con este hombre Nabal por su insensatez, finalmente se termina casando con el rey David. Como nos dimos cuenta, al final Abigail se casó con el rey David. Pero nos quedó una pregunta en el aire. ¿Por qué una mujer tan hermosa y sobre todo tan inteligente se casó inicialmente con un hombre como Nabal? Ahora uno se hace muchas preguntas. Bueno, una mujer tan sabia, tan hermosa, ¿por qué se casa con un tipo como tan insensato, tan necio? Bueno, precisamente porque en esa época, especulo yo, pero es lo más probable, y además en eso coinciden muchas personas que son estudiosas de la Biblia, pues los matrimonios eran arreglados. Y si Nabal era una persona que tenía dinero, probablemente se podía dar el lujo de escoger a una niña de una familia humilde, una niña bonita, una niña sensata, una niña obediente, y obviamente pues escogió a Abigail.
Hay una cosa que a mí me encanta de Abigail y es que Abigail, a pesar de que le tocó un hombre tan terrible que además no fue ni siquiera elección de ella, probablemente fueron sus padres, nunca se dejó amargar. Abigail, como lo dice su nombre, era el júbilo, la alegría de su padre, el gozo del padre. Es decir, ella sabía que su gozo no provenía ni del esposo, ni de nada que tuviera que ver con los seres humanos, sino que su gozo venía directamente desde Jehová. Y eso muy probablemente fue lo que le dio la paciencia pues para lidiar con un hombre de esas características. Entonces, que no nos ocurra a nosotros. A Abigail, lamentablemente le tocó un esposo así, pues porque no lo escogió ella, se lo escogieron sus padres. Pero que esa sabiduría de Abigail la apliquemos nosotras también, o incluso los mismos hombres, a la hora de escoger a su compañero, porque cuando uno tiene como un compañero, una persona insensata, una persona insolente, una persona grosera, una persona egoísta, pues indudablemente eso los va a afectar a los dos. Tarde que temprano el comportamiento del otro lo termina afectando a uno y viceversa. Entonces es muy importante, ahí nos damos cuenta cómo la relevancia de escoger a la persona adecuada, sobre todo pues para el compañero que uno va a tener en la vida, ¿no? Como decimos, no fue el caso de Abigail, ella no lo escogió, muy seguramente fueron sus padres, pero nos deja una enseñanza. Incluso la palabra habla de eso, ¿no? Del famoso yugo desigual. El yugo desigual no es solamente que uno busque como compañero una persona que pues tenga la misma fe de uno, que crea en lo mismo, pero también es una persona sabia, una persona, si uno se casa con una persona que no es sensata, esa persona lo puede llevar a uno incluso hasta la ruina, la muerte, meterlo en cosas que uno no tendría por qué estar. Entonces es muy muy importante esa elección. Ahora, lo lindo acá es que Abigail, va y le lleva regalos al rey David. Ahí también nos muestra cómo Abigail, que sabía que su provisión no venía, al contrario de lo que pensaba Nabal, no venía por sus propios esfuerzos, sino que era una bendición de Dios. Ella no tiene ningún inconveniente en ir y ofrecer eso que el Señor le da a ella, írselo a ofrecer a David, ¿no? Que no era rey en ese momento, pero que ella sabía que tenía la unción. Ella ahí hace su siembra y por eso es bendecida y se termina casando finalmente con el rey David, que como todos sabemos pues es uno de los reyes más importantes para el pueblo de Israel. Y Dios la compensa por eso, ¿no? Ella no fue y le dio al rey David cualquier cosa, sino que le dio lo mejor, o sea, le dio grandes cantidades, le dio lo mejor, y fuera de eso va y se postra a sus pies. Y cuando él le propone matrimonio, su actitud también es muy humilde. Por eso me hace pensar que ella viene de una familia humilde, porque ella no dice, bueno, ahora voy a ser la reina. No, ella dice, yo estoy dispuesta incluso a limpiarle los pies a los siervos de mi señor, y lo trata siempre así, como su señor. Entonces son unas características muy lindas que a mí me parece que uno no debe aplicarlas solamente en caso de que le toque vivir con una persona insensata, como decimos, independiente de que sea el esposo o la esposa, sino que uno se encuentra insensatos en todas partes. A veces le toca a uno trabajar con un jefe insensato, a veces tenemos gobiernos insensatos, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que tienen cargos de poder, que son famosos, que tienen influencia y no son precisamente los más sabios. Entonces nosotros ahí tenemos que actuar como pacificadores, no echarle más fuego, más leña al fuego, sino todo lo contrario. La palabra mansa calma. Aquí esta mujer evitó no solamente la muerte de muchos inocentes, sino también salvó al rey David de haberse untado sus manos de sangre y probablemente hasta haber perdido su unción. No sabemos cómo hubiera reaccionado Dios si David hubiera cometido ese acto por rabia. Entonces es muy importante eso, que nosotros, si nos toca estar rodeados de este tipo de personas, sea porque son pareja o porque trabajamos con ellos o lo que sea, lo lindo de Abigail es que ella nunca se creyó mejor que el esposo tampoco. Ella nunca porque por ejemplo uno a veces, pienso yo, por ejemplo con mi temperamento, a lo mejor uno con esa necesidad de querer ganar todo el tiempo, yo creo que yo le hubiera dicho, por ejemplo, no, es que usted de razón que se llama Nabal, porque pues usted tan estúpido. O sea, nosotros somos así, a veces somos demasiado rápidos en decir cosas que pueden ofender, porque no es fácil vivir con una persona necia, con una persona insensata. Pero Abigail no era así. Abigail no se sentía mejor que el esposo. Ella sencillamente como que lo justificaba, como que decía, bueno, él es así, su necedad lo acompaña a todas partes, y ella seguía haciendo lo que tenía que hacer.
trabajando en su casa. Probablemente todas esas riquezas que tenía, como les comentaba antes, venían por la oración de Abigail, porque ella era la que estaba todo el tiempo en su casa funcionando con los empleados, haciendo que mientras su marido estaba borracho, ella estaba trabajando, haciendo que las cosas siguieran produciendo más. Entonces, nosotros, por un lado, no perder el gozo porque nos toca trabajar o estar rodeados de personas necias, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, orando por esas personas, no creernos mejor que esas personas, tampoco creernos peor, simplemente hacer lo que nos corresponde y entender que nuestro gozo no nos lo da nadie a nuestro alrededor, ni siquiera nuestra pareja, sino que nuestro gozo viene de Jehová y que independiente del comportamiento de los demás, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas con sabiduría, con esa actitud de ser pacificadores y de amabilidad, ¿no? Nos damos cuenta también que Abigail es una mujer muy valiente, porque, por ejemplo, cuando ella se entera a través de su sirviente que David está muy bravo y que los va a ir a matar, uno podría también pensar, bueno, si ella no hubiera estado definitivamente con esa paz del Señor y con ese discernimiento, a lo mejor hubiera podido decir, no, pues bueno, que vengan y maten a este señor que ya bien aburrida que sí me tiene, yo me escapo, aprovecho y me escapo, porque vivir con una persona necia es muy difícil, es muy, muy difícil. Ahí lo describen como un borracho, como una persona egoísta, como una persona grosera. Debió haber sido una pesadilla para ella vivir con él. Sin embargo, ella no piensa en ningún momento en escaparse, sino que ella piensa en salvarle la vida incluso a ese necio. O sea, eso es un acto de nobleza muy, muy grande. Ahí se ve la nobleza de Abigail. Y también se ve la inteligencia, como les contaba, en que ella lleva lo mejor que tiene, lo lleva en varios asnos para que incluso se vea mucho más probablemente de lo que es. Y no piensa, bueno, por ejemplo, yo comparaba como con los tiempos de ahora, uno podría decir, bueno, si yo fuera Abigail, de pronto dice, ay, no, ¿cómo hago para que el rey David no sé, de pronto usar mis recursos de mujer, de pronto seducirlo, de pronto, no sé, tantas cosas que le pueden ocurrir a uno como mujer, pero ella no utiliza su apariencia física para seducir a David o para hacerle cambiar de idea. No se pone sus mejores vestidos, no se pone nada que la vuelva llamativa. Ella no utiliza ese tipo de estrategia tan mundana. Su estrategia es una estrategia que viene definitivamente inspirada por Dios. Su estrategia es la humildad, es la palabra calmada, es el respeto, es darle el honor a David, el honor que él se merecía como ungido de Dios. Y esa estrategia, precisamente porque como no es una estrategia mundana, sino que es inspirada, pues como nos dimos cuenta, pues le funcionó. Y además refleja la belleza interior de Abigail. Ella no utilizó sus recursos exteriores, ella utilizó esa belleza que solo nos puede dar Dios, que nadie más nos puede dar. A propósito, ahí les regalo un tip de belleza, porque yo estoy segura que ustedes, las niñas que me están escuchando, son muy hermosas, pero si quieren ser más hermosas, definitivamente no hay nada más embellecedor que la palabra de Dios. Bueno, y para finalizar, si tuviéramos que hacer un resumen de las características de Abigail, diríamos que son las siguientes. Decidida, valiente, con determinación, sabia, humilde, y bueno, el Señor le premia todas esas cualidades y su prudencia se ve al final recompensada, ¿no? Quiero mandarles muchas bendiciones desde Tailandia y espero pues que hayan disfrutado este capítulo. Gracias.